Domingo, Día del Señor. Día de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Escucha y medita el Evangelio Dominical con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, 11 de mayo, domingo cuarto de Pascua, domingo del Buen Pastor, escuchemos el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: «Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno». Palabra del Señor. No es casualidad que al día siguiente de haber celebrado la resurrección del Señor, el tan querido Papa Francisco haya vivido su Pascua partiendo de este mundo. Como tampoco es casualidad que la elección del nuevo Papa coincidiera con la semana en que celebramos el Domingo del Buen Pastor. Hace apenas unos días, el humo blanco anunciaba que los cardenales habían llegado ya al consenso de 2/3 partes y había sido elegido quien sería el siguiente sucesor de Pedro. En los medios de comunicación ya habían hecho sus apuestas, con el criterio de quién era el más popular o el más influyente, pero nuevamente se sorprendieron al ver salir al balcón a uno que para nada figuraba en la lista de los probables: el cardenal norteamericano Robert Francis Prevost, quien eligió el nombre de León XIV. Pero te preguntarás, ¿pero por qué él? ¿Acaso era el indicado para un puesto como este? Para ti, ¿qué cualidades debe tener quien ocupa el puesto de sumo pontífice? Para algunos debe ser alguien muy experto en diplomacia, en política, en manejo de las masas, con un gran carisma y elocuencia. Pero no se te olvide que principalmente el modelo supremo de un papa es el de Jesucristo, el Buen Pastor. ¿Cuáles son las características del Buen Pastor? ¿Y cómo las encontramos en la vida del Papa León XIV? Primero, el Buen Pastor conoce a sus ovejas. Quienes lo conocen de toda la vida dan testimonio de que fue un pastor cercano a la gente sencilla, que conocía por su nombre a la gente, se detenía a platicar con ellos en la calle, los visitaba en sus casas, entabló amistades y siguió en contacto con ellos. Dejó la vida cómoda en los Estados Unidos para ser misionero 20 años en las comunidades más pobres del Perú. Dejó Chicago por Chiclayo y se encarnó en su cultura aprendiendo su idioma, compartiendo su comida y sus tradiciones. Adoptó no solo la nacionalidad legal peruana, sino de corazón se hizo uno de ellos, de modo que todos lo recuerdan como un pastor y un amigo que compartió su mesa, sus vivencias y sufrimientos. Fue realmente un pastor con olor a oveja, que visitaba las comunidades en burro o en una camioneta destartalada que él mismo tenía que arreglar cuando lo dejaba tirado a media brecha. Segundo, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Sus fieles en Perú lo recuerdan en las inundaciones del 2022, manejando personalmente para llegar a las aldeas inundadas a llevarles víveres. Y no le importaba arriesgarse, enlodarse las botas, ni el peligro ni el cansancio por llevar ayuda a su gente. Y en el tiempo de la pandemia del COVID-19, asumió gran liderazgo para conseguir ayuda, haciendo plantas de oxígeno medicinal tan escaso en aquellos lugares. Tercero, al buen pastor, las ovejas lo siguen. Robert Prevost fue un líder por saberse ganar el corazón de sus fieles que confiaban en él.
ya que él siempre estaba disponible para escuchar y ayudar. Cuando él lanzaba una campaña para pedir ayuda por alguna crisis, su gente le respondía. Su liderazgo paternal hizo que también fuera elegido como el superior general de su orden religiosa, los agustinos, por 12 años, y luego llamado también a ser líder como obispo y luego como cardenal encargado del dicasterio para los obispos. Aunque es un hombre sencillo, de bajo perfil, nada pretencioso ni autoritario, tiene las cualidades de un verdadero líder. Cuarto, el buen pastor no abandona las ovejas cuando ve venir al lobo. Ya vimos que en los desastres naturales y en la pandemia no se quedó resguardado cuidando de sí mismo. Salió y enfrentó el peligro, socorriendo a su pueblo de manera incansable. Pero no solo eso, enfrentó a los lobos de la injusticia, la violencia y la persecución. En 2022 hubo una gran crisis social y política en el Perú, y aunque a él ya lo estaban llamando a trabajar en Roma, él pidió quedarse para ayudar a su gente en esos momentos difíciles. Alzó la voz ante el régimen autoritario que tenía a su pueblo en pobreza extrema, defendió a los migrantes venezolanos que venían huyendo de la crisis en su país, se opuso tenazmente a legalizar el aborto y la eutanasia, y aunque algunas voces por ahí anden diciendo lo contrario, se sabe que también enfrentó a los lobos dentro de la iglesia, actuando responsablemente ante las denuncias de abusos por parte de sacerdotes. Quinto, el buen pastor no es un mercenario, ni un lobo, es un león. Ha querido adoptar ese nombre, que es muy revelador del camino que piensa seguir en su pontificado. El primer papa en llamarse así fue San León Magno, un papa del siglo V, quien tuvo la firmeza de defender la sana doctrina ante las herejías de su época y logró contener al sanguinario conquistador Atila de invadir Roma. Y el último papa en llamarse así fue León XIII, de inicios del siglo XX, que en plena revolución industrial fue el precursor de la doctrina social de la Iglesia con su encíclica La Rerum Novarum, defendiendo los derechos de los obreros y de los más pobres. Es un león por su fortaleza, un cordero por su sencillez y mansedumbre, y un buen pastor a semejanza de Jesús, por lo que podemos tener una sólida esperanza de que el futuro de la Iglesia estará en buenas manos. Oremos por el Papa León XIV, que no ha recibido un premio, sino una pesada cruz, y desde ahora mostrémosle nuestro respeto, afecto y obediencia. Que tengas un día lleno de bendiciones.